Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende, a través de este medio, generar una ventana para la reflexión pedagógica. Si solo hablas de él, cualquiera cosa es de él, tú no lo has olvidado a él. Felicidades, salud y bienestar, hermanas y hermanos. Les extiendo desde este podcast un fraterno abrazo de bienvenida. Para la disertación de hoy tendremos nuevamente como invitada a la doctora Noemí Frías Durán, quien formó parte de la comisión fundadora de la UNEM, es coordinadora del Doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe de la UPEL-IPC y coautora de la colección Bicentenario del Ministerio de Educación. En su ponencia nos hablará sobre la importancia de la construcción del contexto personal en la investigación cualitativa. Adelante, profesora. Buenas noches, apreciados y hermanos indígenas, docentes e investigadores, integrantes de la Coordinación Nacional y Regional de Educación Indígena. Agradecida de tener nuevamente este encuentro dialógico de saberes investigativos. Nos convoca en esta ocasión dialogar acerca de la relevancia de abordar y desarrollar en nuestras investigaciones educativas culturales el apartado denominado contexto personal, piedra angular del proceso de investigación sustentado en la perspectiva cualitativa. Es una invitación que en esta ocasión reitera el doctor Henry Vallejo, del cual yo estoy muy agradecida y muy especialmente de compartir con ustedes. Antes de nuestro diálogo de saberes, es propicia la ocasión para reconocer la condición de pionero sobre el abordaje del contexto personal insertado en las múltiples investigaciones que bajo esta orientación no solo propuso, sino que escribió el investigador Efraín Márquez Pérez en el año 2006. La producción teórica del doctor Márquez impregna la producción discursiva que a través de este medio de interacción a distancia, podcast, vamos a sostener. Reconozco que el camino transitado en el proceso de adquisición, aprehensión y empoderamiento del paradigma del socioconstruccionismo, múltiples, relevantes y significativas han sido las vivencias que en tiempo y espacio han conyugado en mi percepción de la realidad social, en la que convergen subjetividades e intersubjetividades que irrumpen de lo relacional con mi cotidianidad. Reflexiones que se sustentan del proceso de aprendizaje personal, vivencial y académico que fluye en un permanente, yo denominaría continuo, a partir de mi incorporación al sistema educativo venezolano a inicio de los años 60 en nuestra ciudad capital. Me refiero cuando me inicié como estudiante en escuela primaria. Entonces, el impacto de gran parte de los episodios, estos episodios ya referidos, entre los años 60 y 70, lo comencé a sentir próximo, sin tener plena conciencia de ello. Era y es referente permanente y ante un nuevo evento que se suscite en mi interacción dialógica, en mi desenvolvimiento cotidiano, está ahí, subyace dialécticamente en un proceso que yo he denominado y lo apoya Heidegger, darse cuenta. Cuando uno toma conciencia de cómo a uno lo ha impactado todos estos grandes hitos y que impregnan nuestras subjetividades e indudablemente nuestras intersubjetividades al relacionarnos con otros, en este caso con el contexto familiar, el contexto educativo, comunal y laboral.
se va generando un tejido permanente y ese tejido permanente va delineando progresivamente nuestra cosmovisión docente, personal, que yo identifico como un todo que asume particularidades en coherencia a la diversidad de entornos sociales donde nos toque interactuar. Podría afirmar desde este presente, que he sido, soy y creo que seguiré siendo una afrodescendiente cimarrona. Esto yo lo descifro diciendo que desde niña actúo por convicción, jamás por imposición. Que eso ya nos está dando el sendero de una emancipación latente que producto de todas estas interacciones con las que yo voy a compartir con ustedes, se va formando en uno y uno lo puede interpretar, lo puede reconocer cuando organiza sus ideas para construir ese contexto personal en las investigaciones que nosotros abordemos. Se preguntarán qué factores han incidido en mí para desde este presente, en interacción y vivencia de ese tiempo histórico, haya tenido la posibilidad de un encuentro autorreflexivo. Indudablemente no es algo al azar o fortuito, se deriva de un significativo encuentro de saberes que motivó e incidió a comenzar un proceso a partir de dos vertientes. Una de desprendimiento y de desaprender, pudiéramos denominarlo así, el paradigma positivista que tenemos que reconocer ha prevalecido en todos nuestros ámbitos formativos, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, ya a inicios del siglo XXI. Y simultáneamente se da la aprehensión, internalización y empoderamiento intelectual con el fundamento ontológico, epistemológico y metodológico del paradigma del socioconstruccionismo que he empezado, vamos a llamarlo desde una década aproximadamente, a abrazar, a identificarme totalmente con él. Entonces, bajo estas características voy a realizar de manera sucinta este recorrido a partir de una mirada retrospectiva que facilita ese encuentro dialógico presente-pasado con miras a fundamentar el por qué apropiarse y empoderarse de un paradigma trasciende, desde mi punto de vista, el cumplimiento de un estudio investigativo, ya sea generado para ampliar la formación profesional o por crecimiento personal. Inmersa en mi reflexividad, concibo que sumergirse en un paradigma forma todo un proceso de cosmovisión, de interactuar, de socializar y en especial de interpretar y comprender la cotidianidad donde nos relacionamos y compartimos con otros y otras. En este caso, es un diálogo de saberes que se ha fortalecido por nuestro recorrido a través de pensadores latinoamericanos y caribeños, entre los cuales podemos referir Luis Vigot, Aníbal Quijano, Euclides Sánchez, Federico Villalba, Freddy Domínguez, entre otros. Subjetividades e intersubjetividades que coadyuvan a concebir la relevancia de la adquisición de posturas paradigmáticas bien definidas, inherentes a nuestra praxis, en este caso nosotros, nuestra praxis docente, nuestra praxis educativa, cultural, que trasciende a otros recintos, tanto convencionales como no convencionales, siempre impregnados de perspectivas transdisciplinar, inmersas en los postulados del paradigma del socioconstruccionismo,
En este caso me apoyo en el autor Kenneth Hergen. Percibo el mundo de vida y experiencia embebido de significados, símbolos, sentidos y creencias que construimos consciente o inconscientemente a partir de la dinámica temporoespacial. Elemento que incide desde mi perspectiva, en primer lugar, en indagar sobre el camino recorrido en el proceso de formación de quien investiga en ese camino como profesional, valorando en ese transitar la incidencia de su contexto personal y en un segundo lugar, autoinvestigarse y autointerpretarse con miras a develar los aspectos significativos vinculados con uno para, vamos a llamarlo, con una praxis docente desde múltiples aristas. Me inclino para ello en la selección del método autobiográfico como el inherente para interpretar y comprender ese tránsito de manera más directa y por ende vivencial. Entre algunos postulados que sobresalen del método autobiográfico, que yo me apoyo acá del autor Marco Reghetti, se reconoce una valoración epistemológica de la vivencia, del aspecto vivencial. Entonces, nos hace referencia que el método autobiográfico puede representar un claro ejemplo de la aplicación de una pedagogía orientada hacia lo social. Se trata entonces de esclarecer cuál es la dirección formativa en la que nos reconocemos y cuáles son las estrategias epistemológicas que la sustentan. Podemos decir que lo referido indican que el investigador no se desplaza solo con la intención de recoger datos, de recoger hechos, sino de vivir esos hechos significativos. Este autor Reghetti nos enfatiza que se constituyen en experiencias cruciales y él mismo se plantea unas interrogantes o una interrogante muy significativa. Dice, ¿qué pasa con las experiencias personales y su narración? ¿Cómo hacerlo? Él nos refiere que la fascinación del modelo consiste en la oportunidad que ofrece al investigador para indagar sobre la identidad individual aprehendida en lo que tiene de única y de irrepetible. Relevante asumirnos como tal, como irrepetible, no visualizarnos como una mercancía, sino esencialmente humano. Bajo esa perspectiva nos relacionamos con los otros y otras, de lo que indudablemente va a emerger un aspecto bien relevante, que es la alteridad. Reflexiones personales, de vida, que se encuentran con ciertas limitaciones al momento de tratar de ser abordadas y pretender realizarlas a través del paradigma que hasta hace poco estuvo presente, que es el paradigma positivista, donde el investigador no se involucra, su reflexividad no se considera pertinente. Este mismo autor Reghetti nos dice que no nos invita, pues, que la vida humana es muy compleja y cuando se la quiere estudiar con métodos experimentales, se reduce o se fragmenta. En otras palabras, el mundo interior, sensaciones, sentimientos, sociabilidad, es excluido la gran mayoría de las veces o no se le quiere dar un carácter científico, porque de lo contrario no es asumido como investigación, por cuanto carece, según estos autores, carece de verificación. Será común que en ese proceso, por abordar e identificarnos con el método autobiográfico fundamentado en la autoinvestigación, se cruzan dos tendencias, dos posturas, dos miradas, lo que implica hallar investigadores con tendencia hacia lo cuantitativo y otros
con tendencia hacia lo cualitativo. Los cuantitativos consideran que la investigación debe ser pura, entre comillas, y por lo tanto no dirigida hacia identidades extrañas a la ciencia que no consideran pertinente. Los cualitativos se sumergen en la relevancia de lo social, de lo humano, relegado muchas veces a un segundo plano o sencillamente excluido al abordar cualquier investigación cuyo contexto es la realidad. Es indudablemente lo que acá nosotros queremos rescatar. Este aspecto nos indica que la realidad es por encima de todo social, por cuanto quien la interviene para abordarla, apropiarse de ella, es el sujeto, es el actor social, en este caso nosotros mismos, razón por la cual darle la palabra al actor social e interpretarla en su esencia está por encima de cualquier validez o confiabilidad, como no pretenden los que se inclinan por el método cuantitativo. En tal sentido, profundizar en el pasado conlleva siempre interpretación, aunado que el pasado corresponde a nuestra identidad. Recordarlo con método significa reapropiarnos de uno mismo en un trabajo cotidiano de profunda autoformación. Puedo afirmar que el método autobiográfico resulta de particular significación para indagar sobre nuestra vivencia, sobre las relaciones que en tiempo y espacio hemos compartido con otros. La hermenéutica fenomenológica representa significativa relevancia, por cuanto desde su postulado favorece el proceso de interpretación simultánea de las subjetividades e intersubjetividades a partir de la búsqueda de la coherencia paradigmática que también nos refirió en muchas oportunidades el doctor Efraín Márquez. La indagación sobre nuestras experiencias de vida nos habla de vivencias, de modo de relacionarnos con los otros. Igualmente constituye un punto de llegada a la dimensión filosófica, además de la praxis literaria del narrarnos, que no es cualquier cosa. Conduce poquito a poco a tejer toda una abstracción de nuestra dinámica interna, de nuestra interioridad, que va construyendo nuestra esencia, que se traduce en un yo que permanentemente está en relación con el proceso de investigación que estamos desarrollando en un determinado momento. En otras palabras, impregnamos de nuestra mirada ontoepistemológica que venimos construyendo en forma de un proceso de triangulación a lo largo de la investigación que estemos abordando, y va incidiendo que emerja permanentemente lo que denomina Gadamer el círculo hermenéutico, del cual ya refirió en una disertación anterior la doctora Robimar Serrano. En el contexto de nuestro diálogo de saberes, podemos precisar que la relevancia de insertar en nuestras investigaciones, el contexto personal genera un significativo tejido de saberes desde diversas aristas que inciden consciente e inconscientemente en la construcción de nuestra propia cosmovisión ontoepistemológica. En ese particular podemos destacar que en ese proceso de nuestra cosmovisión ontoepistemológica, destacar en primer lugar un proceso de reflexión subjetiva e intersubjetiva de quien investiga. Y en ese sentido nos da un significativo aporte el método autobiográfico, que se va a constituir en la piedra angular que orienta la organización de las vivencias y experiencias. Un segundo aspecto es
una misma comprensión, pudiéramos decir, de la práctica educativa, una misma metodología de trabajo, no operan necesariamente en forma idéntica en contextos diferentes, porque hay toda una intervención, vamos a llamarlo, que está vinculada a la dinámica temporoespacial, al elemento cultural, al elemento político. O sea que el contexto es clave, el contexto social, que nosotros también lo interrelacionemos en ese proceso de construcción del contexto personal. Otro aspecto, un tercer aspecto, es, yo me atrevería a invitar al investigador, tanto en el ámbito educativo y cultural, a abordar el estudio de los procesos de cambio social y la transformación de las condiciones sociales desde la perspectiva interpretativa, donde resulta imprescindible el estudio de la dimensión experiencial, es decir, la manera en que nosotros a través de nuestra vivencia venimos estableciendo todo un proceso de relaciones con instituciones, con normas y principios, un poco para ir generando todo un proceso de transformación. Otro aspecto a considerar es que los temas de naturaleza cualitativa, para no ser cosificados, exigen un rigor alejado de validaciones internas y externas. Es otro tipo de rigor como el que hemos venido refiriendo, de organizar nuestras vivencias y experiencias, y que en ese particular nos da un apoyo metodológico el elemento autobiográfico. Otro aspecto a considerar es que la reflexividad del investigador es primer orden, juega un primer orden que responde también a un rigor de procesos interpretativos, donde nosotros, en primer lugar, tomamos en consideración la coherencia paradigmática, que se expresa en la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica, en coherencia al paradigma que hemos seleccionado. También que es un enfoque teórico-metodológico donde nosotros asumimos o expresamos, ¿verdad?, una propuesta interpretativa, siempre el elemento interpretativo que nos lo respalda el método autobiográfico. Otro aspecto es considerar los procesos intelectuales de uno como investigador, que nos ayuda a desarrollar significativas interpretaciones. En otras palabras, se trata, eso sí, de la revisión de nosotros mismos como personas y como profesionales, sin alejarnos del contexto socioeconómico. Ello es una exigencia del proceso de comprensión e interpretación hermenéutico. Nos hace referencia a otro autor, Aldo Almegueira, que nos dice que la comprensión e interpretación exigen, en tanto proceso hermenéutico, comprendernos e interpretarnos nosotros mismos. Por lo tanto, la subjetividad forma parte de la construcción del sentido que vamos dándole a nuestro proceso investigativo. Podemos destacar también que el contexto personal inmerso en una investigación cualitativa nos refiere acerca de la pertinencia de acceder a la utopía de relatarnos, de interpretarnos junto a los otros, de hurgar en nuestra interioridad, generando un proceso investigativo, desde mi perspectiva, inédito y transformador. Es desde mi perspectiva este compartir de saberes que he querido tener con ustedes, mis hermanos indígenas, para disertar en torno a la relevancia de ese contexto personal. Un contexto personal que va alimentándose de ese sendero de vivencia y experiencia, pero donde no lo hacemos, digamos, de manera desordenada, atropellada, sino que ahí el método autobiográfico
que les acabo de hacer referencia de Marco Reggetti, nos va dando pautas para ir organizando nuestras ideas y sobre todo generar en nosotros un proceso de lectura interna, de transitar y de vivir muchos de esos procesos que nos han marcado y que indudablemente van tejiendo nuestra personalidad. Cuando digo nuestra personalidad, es un proceso que tiene ramificaciones, que se inserta en nuestras interrelaciones familiares, laborales, comunales y sobre todo se hacen presentes en el proceso investigativo desde la perspectiva cualitativa. Agradecida de este compartir, a la espera de sus aspectos que quisieran que se ampliaran en nuestra disertación particular, de acuerdo a cómo han percibido este diálogo los distintos compañeros, hermanos indígenas. 1.000.000 de gracias, mi incondicional amiga, por siempre estar dispuesta a compartir toda tu sapiencia con la comunidad universitaria. De tu aleccionadora exposición rescato la importancia de que el investigador cualitativo o sociocrítico debe otorgar a la coherencia paradigmática, entendiendo que ésta se logra desde la reflexividad del contemplarse como protagonista de su contexto social, donde el primer paso para llegar allí es el autoanálisis con la construcción de su relato de vida. No me queda más que decir hasta pronto. Así cerramos este episodio, agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Catarina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormandi Font, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Te queda mucho tiempo por vivir y para ser feliz.